La arbitraria decisión de la Junta Central Electoral de prohibir la publicación de las encuestas, pese a lo que dice la ley, podría mellar la credibilidad de esa institución 2 años antes de las elecciones. ¿Y qué piensa usted de un senador que habla descaradamente de secuestro para garantizar un triunfo electoral? Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros y gracias por acompañarnos, como siempre, a través de su espacio en primer plano, a través de toda nuestra plataforma y especialmente a través de Ahora Televisión, Canal 3, EN Televisión para la televisión nacional. Para Estados Unidos nos puede sintonizar, gracias por estar ahí, a través de TV Quisqueya en La Vega, Vega TV, en Puerto Plata y toda la costa norte, Mía Visión, y para la región este, especialmente en la turística provincia de la Altagracia, Bella Visión. Son muchas las informaciones, pero la que ha generado reacciones, polémica, controversia, fue la desacertada decisión de la Junta Central Electoral que, por presión de sectores políticos, decidió emitir una resolución mediante la cual busca prohibir las publicaciones de encuesta que dan resultados, esa radiografía que muestra qué es lo que piensa la gente sobre los líderes, sobre el comportamiento de los partidos, sobre qué piensan de las aspiraciones y más que todo, qué piensan sobre la situación económica, que también o mal están. La Junta, que había hecho una reunión con los partidos políticos, y es bueno hacer esta aclaración, en julio del año pasado, oiga, el año pasado, los delegados de la Junta Central, de los partidos ante la Junta Central Electoral, se reunieron y discutieron temas sobre las encuestas. En ese momento las encuestas posicionaban muy bien al gobiernista Partido Revolucionario Moderno. La popularidad del presidente de la República superaba el 62, el 60%, y la oposición tenía un crecimiento muy lento. La oposición le planteó a la Junta en esa ocasión buscar una forma de callar la percepción de la gente. ¿Cómo? Aprobando una supuesta resolución para que no se publiquen las encuestas, que son radiografías del momento. La Junta acogió las opiniones de todos los partidos, incluso de la Asociación de Encuestadoras, cada quien mostró su posición al respecto, y un año después de reflexiones, la Junta toma la decisión de prohibir la publicación de las encuestas, pese a lo violatorio a la ley. ¿Por qué? Hay un precepto constitucional que a mí me encanta. Dice, nadie puede obligarme a hacer lo que la ley no obliga, ni prohibirme lo que la ley no prohíbe. Y la ley establece claramente, tácitamente, que solamente se prohíben la publicación de encuestas 8 días antes de las elecciones generales, tácitamente.
Pese a que una ley, la Junta decide emitir una resolución. Todo el que sabe de derecho o entiende la lógica sabe que hay jerarquía en las leyes o en el ordenamiento legal. Una resolución no puede estar por encima de una ley, como una ley no puede estar por encima de la Constitución. La pregunta es, ¿cómo, siendo la mayoría de los miembros de la Junta Central Electoral, del Pleno, abogados todos, emiten una resolución tan fuera de la ley? ¿Quién presionó tanto a la Junta? Que acuérdense que hay un tema de recursos, de que si le van a recortar el 50% a los partidos. ¿Por qué la Junta, un año después, es que decide aplicar una petición aberrada también de los partidos de oposición, que ahora, como Pilato, se lavan las manos y le dejan el lío solo a la Junta Central Electoral? Pero es la Junta quien tiene que cargar con ese muerto. Ante ese desatino de la Junta Central Electoral, nuestro grupo, el grupo ACD Media, que responsablemente ha venido realizando encuestas con frecuencia, es decir, nosotros en el grupo ACD Media se han publicado 27 encuestas de opinión sin estar en elecciones. Es decir, cómo la gente valora toda la situación y cómo ve un momento coyuntural. Ahora resulta que a nosotros se nos prohíbe que demos a conocer la percepción que tiene la gente sobre temas puntuales, sobre la criminalidad, sobre la violencia, sobre el parecer de los partidos, el comportamiento de los partidos, que han llegado a un desplome tal que en las últimas encuestas el partido ganador se llama ninguno. Más del 50%, la mayoría de los electores se inscriben en ninguno, lo que dice que no creen en los partidos políticos. Ante esa situación, vamos a ver la siguiente historia y la posición que mantiene la dirección de nuestro grupo. Al parecer a la Junta Central Electoral se le salió una rueda de la carreta con su decisión de prohibir la publicación de encuestas fuera de la campaña electoral. Dani Alcántara, presidente de la firma encuestadora ACD Media, da cuenta que se revela contra esa decisión del órgano electoral. Dani Alcántara dijo que la Junta Central Electoral se resta autoridad incurriendo en una violación de las leyes. La Junta tiene dos leyes con las que opera. Una, la ley 2023, que es la ley orgánica del régimen electoral. Ese es su marco de acción y la Junta no puede modificarla. Tiene que ir al Congreso de la República para que esa ley se modifique y discutirla en el Congreso como se discuten los proyectos. Es una ley especial. Tendría que contarse ya hay un procedimiento específico cuando es una ley orgánica. Dos, la ley 33-18, que es la ley de partidos y agrupaciones políticas. En ninguna de estas legislaciones tiene la Junta facultad para hacer esto. Alcántara dijo que los dominicanos tienen derecho a estar informados sobre lo que sucede en República Dominicana en términos políticos y lo que piensa la ciudadanía sobre los políticos que quieren ser candidatos a senadores, diputados y alcaldes. Y yo digo, un órgano que le corresponde ser árbitro, que le corresponde ser meticuloso en la observación de la ley para que su autoridad no se marchite, ¿cómo incurre en esto? ¿Cómo se resta autoridad a sí mismo incurriendo en una violación de la ley? Yo de verdad que no lo entiendo, y no lo entiendo por el trabajo excelente que ha venido haciendo esa Junta, trabajo que nosotros hemos ponderado. Por ejemplo, Encuesta ACD Media mide el desempeño de la Junta Central Electoral y los números que salen ahí son exactamente la valoración que la gente tiene de lo que ha hecho la Junta Central Electoral presidida por Román Jaques. Excelente. Números excelentes. Entonces, no puede un órgano como ese venirnos a defraudar a estas alturas. El reglamento dado a conocer el pasado viernes 22 de mayo establece que las encuestadoras que divulguen estudios antes del inicio formal de la precampaña podrán ser suspendidas entre 6 meses y 1 año o perder definitivamente su registro en caso de reincidencia. La ley de
orgánica del régimen electoral es clarísima, clarísima. Dice tácitamente, y lo reitero, de que solo se prohíbe la publicación de encuesta 8 días antes de las elecciones. Eso es lo que dice la ley. No es más de ahí. Pero, para que no digan que es un tema de hacer de media, que no quiere reconocer o sujetarse a lo que dice un órgano como la Junta Central Electoral, vamos a ver lo que piensa Finju, que es una entidad especializada en temas jurídicos, de abogados. No es una injerencia. El presidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Servio Tulio Castaños Guzmán, expresó que la Junta Central Electoral no debe extralimitarse en sus funciones. Si la Junta no se retracta o rectifica el reglamento en esa dirección, evidentemente eso va a llegar al Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque ya hay precedentes constitucionales. Inclusive hubieron reglamentos que el propio Poder Judicial emitió, que iban en esa dirección que el propio Tribunal Constitucional declaró inconstitucional. Es decir, que ya hay precedentes en ese sentido. De igual manera se pronuncia el presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana al indicar que a menos que sea 8 días antes de las elecciones, la Junta no puede prohibir la difusión de las encuestas. La capacidad de la Junta es regular, reglamentar, que en modo alguno reiteramos que puede incluir lo que sería la prohibición de las publicaciones, porque pudiera estar atentando con el principio de legalidad, el debido proceso de ley, el debido proceso sobre todo administrativo. Está perturbando la letra y el espíritu de la Constitución dominicana. También la coordinadora de Participación Ciudadana, Lady Blanco, afirma que aunque reconoce la buena fe de la Junta Central Electoral, en esta ocasión la misma está fuera de la ley. Lo cierto es que la ley es clara. Y si queremos, obviamente, poder limitar esa presentación de encuesta, habría que modificar la ley electoral, porque la ley establece en su artículo 128 cuál es el mecanismo que a partir de los 8 días antes de las elecciones uno puede presentar las encuestas. Los partidos políticos, aunque iniciaron la discusión del tema, algunos como el PLD rechazan la resolución. Félix. Bueno, ahí estaban las opiniones de 3 instituciones distintas. La FINJU, el Colegio Dominicano de Abogados y Participación Ciudadana. Todos coinciden por casualidad de que eso es una barbaridad lo que ha cometido la Junta Central Electoral, y lo que debe hacer lo mejor es retractarse, dejar sin efecto eso para que no quede mal ante el Tribunal Constitucional. Pero no es solamente la Junta, vamos a ver qué piensan otros actores del sistema y gente especializada en el debate nacional. A medida que pasan los días, aumenta el rechazo al reglamento de la Junta Central Electoral que prohíbe la publicación de encuestas políticas. El reglamento y no puede. Otra personalidad que desglosó los gazapos del Pleno de la Junta Central Electoral fue el sociólogo Cándido Mercedes. Entonces, cuando tú vienes desde un órgano electoral y emites un reglamento de esa naturaleza, a toda luz inconstitucional e ilegal, incluso te cita sentencia del Tribunal Constitucional como 005222 del 2019, que es contrario a lo que ellos están planteando. Ya el tribunal aquella vez hablaba de la colisión entre las encuestas y la libertad de información y de empresa. Y ellos la citan como si eso lo viene a apoyar a ellos. Entrevistado en Ahora por la Super 7, Cándido Mercedes aclaró que nadie puede modificar una ley mediante un reglamento y que la Junta Central Electoral quiere ligar las encuestas con la campaña y la precampaña, que no tienen nada que ver con eso. Parece que todos comieron algo que le hizo daño. Porque es que no se entiende. Señor Cándido. No, oye, mira, te viola
Artículo 49 de la Constitución, el artículo 50, el artículo 73 porque está usurpando funciones que le tocan al Congreso. Usted no puede modificar una ley mediante un reglamento. Cándido Mercedes criticó que la decisión de la Junta Central Electoral de prohibir la publicación de encuestas políticas es para la transparencia y el equilibrio. Bueno, todo parece a todas luces que, yo insisto, fíjese qué coincidencia que esa decisión de la Junta Central Electoral coincide en momentos en que se ha hablado de reducir presupuesto para los partidos. ¿Quién sabe lo que se plantea detrás de eso? Y lo peor, yo pienso que el primero que tiene que salir a rechazar eso es el Partido Revolucionario Moderno y especialmente el gobierno, porque ya el debol se le está pegando a ellos. Si la gente dice que la presión vino desde el Palacio, desde el partido de gobierno, ante una reducción que ha habido en la percepción del gobierno ante la opinión pública o ante la sociedad. Como, por ejemplo, al PRM, la última encuesta, se le coloca, después de haber obtenido un 56% de las elecciones, en un 31%. Como la propia popularidad del presidente, que sigue alta, por encima del 50-52%, pero tuvo un descenso con relación al 60-61% que tenía. Entonces, el primero que debe salir a oponerse a eso, es mi recomendación, es el Partido Revolucionario Moderno. Es más, yo sé que si buscan el acta, el PRM de seguro que cuando se tomó o se discutió ante los delegados de los partidos en la Junta Central Electoral, se oponía. Porque esa iniciativa, que ahora se están haciendo los tontos, fue de grupos de oposición que entendía que se estaban usando las encuestas para inflar la popularidad del gobierno. Entonces, ahí entra el pecado de la Junta, que emite una resolución confundida totalmente, donde está confundiendo el marketing político con los resultados de encuestas, que son cosas sumamente diferentes. Vamos a ver la opinión de otro abogado al respecto. No hay duda de que existe un choque, una colisión demasiado evidente, contrario al principio constitucional de jerarquía de las normas de ese reglamento con lo que está previsto en la Ley Orgánica del Régimen Electoral. El jurista Oliver Rodríguez Huertas se une así a las preocupaciones de diferentes sectores que objetan el reglamento de la Junta Central Electoral para prohibir las encuestas. El compromiso de todos los ciudadanos debe ser con el respeto irrestricto a la Constitución de la República. La Constitución de la República es la que consagra la libertad de empresa, el respeto absoluto a las leyes que emanan del órgano que está legitimado desde el punto de vista popular, legitimación directa del Congreso Nacional, y el Congreso Nacional no ha establecido ese tipo de limitación. Entrevistado en el programa Hoy Mismo, que se transmite por Colorvisión, Rodríguez Huertas anunció su apoyo al paro de los jueces y pidió que el gobierno cumpla con la asignación presupuestaria para el Poder Judicial establecida en la Constitución. Antes de concluir su periodo, que ya se acerca, estamos a 2 años de las próximas elecciones, a 2 años y 3 meses de que el presidente Abinader concluya su segundo y último mandato presidencial, bueno, pues él deje establecido y se respete para el próximo presupuesto del año el establecimiento de esas partidas que le den la suficiencia financiera a tanto el Poder Judicial como al Ministerio Público, de que sus miembros puedan ejercer en un ambiente de total libertad. El abogado Olivo Rodríguez Huertas manifestó su desacuerdo en las dificultades que opera el sistema judicial en el país. Silvia. Bueno, ahí oyeron también la opinión de ese destacado jurista. Yo le decía que fue la oposición que llevó a la Junta Central Electoral esa inquietud. Vamos a ver lo que dice el ex senador Dionis Sánchez, quien es miembro de la dirección principal de la Fuerza del Pueblo.
Siguen los rechazos a la decisión de la Junta Central Electoral de prohibir la publicación de encuestas. Dionis Sánchez, ex senador, recuerda que la ley del régimen electoral prohíbe la publicación de encuestas solamente 8 días antes de la celebración de las elecciones. Dionis, de manera particular, Dionis, tiene que reconocer que no es constitucional la prohibición de la Junta. Estoy hablando... Como ex legislador. Sí, no inconstitucionalista. El veto que establece la ley es de 8 días antes de las elecciones. Por lo tanto, cumpliendo con el rigor que establece la propia Junta y la ley, las encuestas pueden hacer las publicaciones. Entrevistado en Ahora por la Mañana, el dirigente de la Fuerza del Pueblo asegura que el gobierno aprovecha las encuestas para promocionarse. Una falla, una fuerza del partido de gobierno con relación al abuso y uso de los recursos del Estado, que se manifiesta mucho en las encuestas, no puede llevarnos hasta ese punto. Pero es un criterio muy personal. O sea, no es verdad que se pueda hacer estas prohibiciones, porque lo que se estaría prohibiendo es las publicaciones, porque no pueden prohibir que se hagan las encuestas como tal. El reglamento dado a conocer el pasado viernes 22 de mayo establece que las encuestadoras que divulguen estudios antes del inicio formal de la precampaña podrán ser suspendidas entre 6 meses y 1 año o perder definitivamente su registro en caso de reincidencia. Bueno, ahí estaba la opinión de un ex senador de la República, un abogado experto en derecho constitucional. Vamos a ver ahora cómo cayó eso en el Congreso Nacional, que es controlado por, especialmente la Cámara de Diputados, que es controlada por el oficialista Partido Revolucionario Moderno. Veamos el debate. ¿Quién tú respondes, Román? ¿Responde al PRM? ¿Responde a la Fuerza del Pueblo? Los diputados del Partido de la Liberación Dominicana rechazan la disposición de la Junta Central Electoral al calificar de sospechoso que ocurra cuando el gobierno va en picada. Román, ¿por qué tú no regulas las vallas aéreas que hay de dirigentes políticos que aspiran a presidente? Si tú lo permites a Omar, tienes que permitírselo al mío, y al otro, y al otro. Entonces, ¿por qué no te metes en eso? ¿Por qué te metes para prohibir que los medios de comunicación y los partidos den informaciones sobre encuestas que solamente los regula la Constitución? Sorprende mucho que coincida justamente con el momento donde el gobierno va en picada hacia abajo, donde el gobierno ya no está liderando, y todo eso pues llama poderosamente la atención, que vemos que el gobierno de alguna manera presiona en lo que tiene que ver con que la gente no sepa lo mal que va al país y sobre todo que su posición en la vida pública como partido va en un declive permanente. Mientras que los oficialistas y aliados, al rechazar las puntualizaciones del presidente del PLD, Danilo Medina, ofrecen su respaldo a la Junta Central Electoral. Declaraciones inapropiadas de alguien que dirigió el Estado por 2 periodos consecutivos y que sabe lo que significa mantener la sostenibilidad de la institucionalidad de un país. Desacertada totalmente, inapropiada para alguien como él. Con la institucionalidad de un país no se juega. Y atacar un órgano constitucional es algo que no se le puede perdonar a alguien que dirigió el Estado en 2 ocasiones consecutivas. Yo estoy de acuerdo con la Junta Central Electoral. Yo estoy de acuerdo que el órgano inclusive se ha dotado de mayores garras para que pueda poner orden en el manejo de los asuntos electorales del país. Mientras que los representantes de la Fuerza del Pueblo respaldan a la Junta Central Electoral en la regulación de las encuestas. Yo creo que es un tema que la Junta debió de haberlo emitido con mucho tiempo de antelación, se retrasó, pero es un tema que viene viéndose desde el 2025, por lo que no creo que sea un tema por la emisión de alguna encuesta o algo específico. Entiendo que está en su legítimo deber de hacerlo, solo que la Junta debe valorar
hacerlo siempre a tiempo. De acuerdo con sectores, la disposición de la Junta Central Electoral violenta la ley de expresión y difusión del pensamiento. Bueno, eso tiene varias aristas porque fíjense la forma en esa última historia como los legisladores del PRM defienden el mismo la Fuerza del Pueblo, porque fue la oposición que llevó el tema a la Junta Central Electoral. A mí me gustaría conocer dos cosas. ¿Cómo fueron los votos de los miembros de la Junta Electoral? Si fue un voto, si fue aprobada a unanimidad la decisión de que se emita la resolución, o si hubo algún voto disidente, si alguno de los miembros de la Junta Central Electoral no votaron. Una fuente a mí me dijo que hay gente que no votó, especialmente uno. Entonces, me gustaría que la Junta aclare eso. Segundo, si los partidos están tan preocupados por que eso sea así, primero son los partidos los que componen el Congreso Nacional. Entonces vamos a hacer las cosas debidamente. Vamos a someter una enmienda a esa ley del régimen electoral y que sea aprobada, porque cuando los partidos quieren aprueban eso corriendo. El PRM tiene mayoría absoluta que lo puede hacer. Y si la Fuerza del Pueblo, que tiene senadores, también quiere hacerlo, pueden aprobarlo. Pero una resolución no está por encima de la ley. Lo que deben hacer es modificar esa ley para que le den potestad a la Junta Central Electoral cuando prende y apaga el bombillo de las encuestas. Nos vamos a la pausa, pero no se mueva porque cuando regresemos le tendremos mucho más informaciones. Eso, ¿qué piensa usted de un senador que dice que si hay que secuestrar gente, se secuestran para garantizar un triunfo electoral? Ya volvemos.